Vamos ahora al punto que le da razón de ser a esto de las series complejas, porque vamos a representar ahora lo que se llama el espectro. El espectro es la representación gráfica de los coeficientes C sub k. Bien, pero ¿cómo se representan? Porque son números complejos. Y además existe el C0, C1, C2, el C-1, -2. Entonces, estos gráficos, por un lado, por tratarse de cantidades complejas, van a requerir que hagamos no uno, sino dos gráficos. Por ejemplo, la parte real y la parte imaginaria, o bien el módulo y el argumento, dependiendo de las coordenadas que estemos utilizando. Normalmente, para representar espectros, se dibuja el módulo y el argumento. Por otro lado, lo que les decía de que existe C1, C2, C3, entonces el espectro va a ser un espectro que no existe para valores intermedios. Entre 1 y 2 no hay nada. O sea que vamos a tener un espectro discreto. O sea, el espectro será discreto y vamos a dibujar el módulo y el argumento de C sub k. ¿En función de qué? Bueno, en función de k, eso es una posibilidad, o sea, en el eje horizontal tener 0, 1, 2, 3, etc., menos 1, menos 2, etc. Perfecto, eso es una posibilidad. Lo que pasa es que tradicionalmente no se hace exactamente eso, sino poner en el eje horizontal los múltiplos de la frecuencia fundamental, o sea, los armónicos. En lugar de poner 1, 2, 3, etc., pongo 1 omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0, con el omega 0 que corresponda al caso que uno está representando. Vamos a una situación práctica y así nos vamos a entender mejor. Cuando hicimos, en el ejercicio 10A habían hecho ustedes una serie trigonométrica, era un diente de sierra. Luego hicimos la versión compleja de esa serie y ahora voy a recuperar los coeficientes que encontramos. Esto es lo que teníamos. Para ese ejemplo del que vamos a hablar ahora, nos habían quedado estos coeficientes C sub k y 0 para 0. Para C sub 0 nos daba 0 y para todos los demás nos daba esto. Recordemos, se refería a este ejemplo, nada más que para que nos situemos. Bien, vamos a ver cómo hacemos esta representación. Entonces, en aquel ejemplo, lo que habíamos calculado era que la función tenía periodo 2pi y la frecuencia fundamental omega 0 es 1. Entonces, en este caso, en el eje horizontal vamos a poner los múltiplos de 1, pero en otro caso, con otro omega 0, tendremos los múltiplos de lo que eso sea. Entonces, para poder hacer esos dos gráficos, vamos a hacernos una tablita de valores, que es de lo más adecuado porque se trata de gráficos discretos. Entonces, voy poniendo los valores de k. Cuando k vale 0, c sub 0 es 0, el módulo y el argumento, veamos cuáles son. Si el complejo es 0, su módulo es 0. Ahora, ¿dónde está el complejo 0 en el plano? El complejo 0 está justo en el origen de coordenadas. ¿Cuál sería el argumento? Porque para medir el argumento yo tengo que tener algún módulo y medir un ángulo, pero acá el módulo es 0. Atención con esto, el argumento, si el módulo es 0, no existe. Eso no existe. El módulo de 0 no puedo calcular el argumento porque la definición de argumento pide, antes que nada, que tengamos un módulo. Bien, ahí vamos a marcar un signo de que algo está vacío. Después vamos a ir viendo cómo lo llenamos y lo van a entender mejor. Cuando k vale 1, pongo un 1 en mi fórmula. 1 y 1.
menos 1 a la 1 por i sobre 1 me da menos i. ¿Qué módulo tiene menos i? ¿Dónde está menos i? Menos i está acá. Su módulo es 1 y su argumento puedo ponerlo como menos pi sobre 2 o como más 3pi sobre 2. Es más cómodo para toda la representación medir los argumentos en el intervalo menos pi, pi. Por ejemplo, así. O sea, contar los argumentos desde acá hasta acá, completar la vuelta así. Podría hacerlo desde 0 hasta 2pi, pero vamos a ver que muchas de las propiedades se entienden mejor si medimos en los argumentos en este intervalo. Bien, entonces, completemos nuestra tabla. Menos i tiene módulo 1 y argumento menos pi sobre 2. Pongamos ahora otro valor de k. Cuando k vale 2, me queda el C2. C2 va a ser menos 1 a la 2, me da más, por i sobre 2. O sea, i sobre 2. ¿Dónde está dibujado esto en el plano complejo? Está por acá. El módulo es esta distancia, es un medio, y el argumento es este ángulo. Entonces, el módulo es un medio y el argumento es pi sobre 2. Sigamos un poquito más. Cuando i es 3, pongo menos 1 a la 3, ya sabemos, ¿no? Esto me da positivo o negativo con los pares y los impares. Entonces, ahora tengo un menos y tengo un 3 abajo. Menos i sobre 3. Otra vez caigo por acá, pero con otro módulo diferente. El módulo es un tercio y el argumento es menos pi sobre 2. El próximo va a ser más i sobre 4 y voy a estar arriba, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con los k negativos? Por tratarse de algo que es imaginario puro, cuando acá le ponga el signo menos, es conjugar, pero me va a cambiar simplemente el signo porque la parte real no está. Entonces, ¿qué significa esto en cuanto al módulo y al argumento? Hagamos la cuenta si quieren. Si acá le digo el valor menos 1, pongo menos 1 a la menos 1, eso me da un signo menos, por i dividido menos 1, o sea, me da menos i sobre k. Perdón, menos con menos, me da más i sobre, más i, listo, ahí está, me da más i. Para más 1 me había dado menos i, ahora con menos 1 me da más i. El módulo es 1, el argumento es pi sobre 2. Que simplemente lo podría haber sacado del anterior diciendo que conjugo, que para el caso es cambiar simplemente el signo. Bueno, para menos 2, ¿qué me va a quedar? En relación con este va a ser el conjugado, o sea, me va a dar menos i sobre 2. El argumento sigue siendo un medio, el módulo, sigue siendo un medio, el argumento cambia de signo. Yo puedo completar esta tabla, puedo ahora mejor ir directamente a los gráficos y listo. Bien, estoy presentando ya el esqueleto sobre el que voy a armar estos gráficos. Los gráficos son dos y van en tándem. Dibujo el módulo y el argumento. El eje horizontal es en este caso k, porque omega 0 habíamos dicho que vale 1. Si omega 0 valiera 7, acá iría k por 7. Entonces, ahora que tengo esta situación, en mi eje horizontal tengo 0, 1, 2, 3, etc. Si k valiera 7, tendría 0, 7, 14, 21. ¿Qué dibujo? En este dibujo la escala, la tablita de los módulos. Y en este dibujo lo que me dio para los argumentos. Bien, aquí está el gráfico. A ver, ¿qué podemos decir de esto? 1, que es un gráfico discreto, así que, ojito, no vayan a conectar estos puntos con curvas porque no, porque es un gráfico discreto. Otra,
son dos y van en tándem, van uno acompañado del otro. ¿Qué grafiqué acá, por ejemplo? Para el primer armónico, que es para k igual a 1, nos había quedado módulo 1 y argumento menos pi sobre 2. Módulo 1, argumento menos pi sobre 2. Para k igual 2 nos había dado 1/2 y argumento más pi sobre 2. 1/2, argumento más pi sobre 2. Y así siguiendo, o sea, los módulos se ve que van en la secuencia 1, 1/2, 1/3, 1/4. Y para el otro lado lo mismo, porque como los coeficientes son conjugados, los del lado positivo y del lado negativo son conjugados, el módulo es el mismo. El módulo de C-1 es como el módulo de C1. El módulo de C-2 es como el módulo de C2. O sea, esta gráfica resulta que es par. ¿Cómo es en la parte de los argumentos? Bueno, como justamente son conjugados, lo que pasa es que se invierte el signo del argumento. Aquí tengo menos pi sobre 2, aquí tengo más pi sobre 2. Aquí es más, aquí es menos. O sea, esta gráfica es impar. Y esto que pasa en este, que el módulo es par y el argumento es impar, se repite siempre. En la guía, hacia el final, van a encontrar unos ejercicios donde hay que hacer esto a partir de la serie, lo que hicimos acá. A partir de la serie, hacer la tablita y construir la gráfica. Y hay otros, bien al final, donde arrancamos al revés. Tenemos la gráfica del espectro, gráfica en módulo y argumento, o en amplitud y fase. Esa también es la denominación. Y a partir de esto hay que generar la tablita al revés. ¿Cómo se hace? Se lee. Perdón, una cosa que no dije. Acá teníamos módulo 0 y argumento que no existe. Vean que aquí marqué en una cruz para decir que para el módulo 0 el argumento no existe. Bien, decía, cuando voy al revés, cuando tengo que levantar el espectro a partir del gráfico, leo módulo y argumento, módulo y argumento. Y luego tengo que calcular esto. Eso lo voy a hacer en otro videito.